Muy buenas tardes, ¿nos escuchan? Bien. María Pía, presidente, ¿me escucha? Sí, Miri, te escucho. Buenas tardes, Guillermo, veo que ya estás enganchado. Te mando un fuerte abrazo, espero que estés bien, tanto vos como toda tu familia, un enorme tu mujer, y un placer volver a encontrarnos, aunque sea virtualmente. Te cedo la palabra, Guille, para que nos comentes sobre el mundo de los bonos, y etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, señora María Pía Astori, y como siempre tenemos la costumbre, hoy vamos a escuchar la voz masculina del jazz en Argentina, de Cristian Valverde, que él es nacido en Londres, ofrece esta música para ustedes, este tema especial. Adelante, Cristian Valverde, y después le damos la palabra, como dijo María Pía, a Guillermo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto de estar acá también, saludarlos a todos, un placer. La verdad que, bueno, en los tiempos que vivimos, los músicos estamos pasando un momento medio complicado y va a durar un tiempo hasta no se sabe cuándo, pero por lo menos principio a fin de este año o principio del año que viene. Tratamos de utilizar herramientas tecnológicas para compartir nuestra música, y le agradezco a Miriam Martínez la invitación y a la presidenta también para poder esparcir un poquito mi música frente a todos ustedes. Los invito a visitar mi página luego, que es cristianvalverde.com, y bueno, me identifico fundamentalmente por cantar canciones de jazz, de blues, del American Songbook, así que espero que les guste a todos ustedes. Un abrazo, espero que se encuentren muy bien todos ustedes y sus familias. Over, I keep going over the world with you. Once when you walk beside me, that inconceivable, that unbelievable world with you. When we two were in love, and every bright neon sign turned into stars, and the sun and the moon seems to be ours. Each road that we took turned into gold, that the dream was too much for you to hold. Over, I keep going over the world with you. Days when you used to love me. Gracias, muchísimas gracias, Cristian. Adelante, señora María Pía, como dijo, le damos la palabra nuevamente. Adiós. Adiós, gracias, Cristian. Bueno, Guille, te agradecemos, de vuelta te digo que te agradecemos que estés acá con nosotros. Espero que estés bien, manda un beso enorme a tu mujer y tu familia. Y bueno, es saludar a todos, espero que todos estén bien y que se sigan cuidando, aunque hayan abierto un poco la cuarentena, que se sigan cuidando, los que nos queremos ver todos juntos en algún momento. Así que les cedo la palabra a Guille, si estás ahí en línea, Guille. Guillermo, ¿cómo estás? Doctor Mondino. Muy bien, ahí estoy. Ahí está. Gracias, gracias, Mary. La verdad que es un gusto estar con ustedes y es un placer poder volver a charlar con los amigos de la Fundación. Voy a intentar compartir un ratito una presentación
que he preparado. Muy sencilla, bueno, no tan sencilla en el sentido que tiene algunos condimentos técnicos un poco aburridos, a lo mejor sobre el tema de la deuda, pero el objetivo mío en esto es tratar de conversar con ustedes un poco sobre las perspectivas difíciles que tenemos por delante, que dado este canje de deuda que ha propuesto el gobierno y que parece un poco el timing difícil de entender de alguna forma o difícil de justificar la forma en que el gobierno ha presentado algunas de estas propuestas. Entonces, para empezar, déjenme simplemente pasar lista a 2 o 3 puntos relevantes. El primero es la situación del mundo en términos de esta pandemia. Situación que hace 6 meses, cuando comenzó el proceso de la deuda en Argentina, era totalmente imprevista. Nadie se podía imaginar que íbamos a estar en una situación de esta naturaleza. Que con el correr de los meses, a medida que el gobierno ya sumaba 3 meses de gestión, ya la epidemia era una realidad, era un problema global importante y creciente. No solamente ya habíamos transcurrido casi todo el ciclo de la epidemia en China, sino que estábamos en una etapa claramente explosiva en Italia y en España. Comenzaba en Estados Unidos a manifestarse con mucha virulencia también la epidemia. Y en Argentina aparecían los primeros casos de la epidemia. Entonces esto llevó al gobierno a tomar una decisión de cerrar la economía y de entrar en la cuarentena, que es una decisión que se toma, por un lado, para atender la problemática inmunológica de la sociedad, pero al mismo tiempo el gobierno no cambia su estrategia en lo que hace a la administración del problema de la deuda y continúa intentando avanzar como si poco hubiera cambiado. Lo único que hace el gobierno en realidad es endurecer un poco las condiciones de la transacción, más que hacer alguna otra cosa un poco más, buscar alguna otra variante, alguna otra alternativa. ¿Por qué digo esto? Porque el comienzo de la epidemia, ya a mediados de marzo, se planteaba en el mundo una discusión a nivel coordinado de países, a nivel del G20, a nivel del Fondo Monetario Internacional, de la posibilidad de que un conjunto grande de países emergentes se enfrentaran problemas de endeudamiento y que hubiera algún otro mecanismo de resolución. Sin embargo, más allá de toda esa discusión, Argentina optó por seguir un camino que había iniciado, a mi juicio, excesivamente confrontacional con los mercados, pero un determinado camino sin revisar la estrategia y sin modificar los términos con los cuales se esperaba enfrentar esta situación. Entonces hemos llegado a esta condición actual, en la cual el gobierno ha explicitado ahora los términos de la oferta. La oferta expira de acá a 10 días. Hay que tomar una decisión. Muchos inversores, muchos tenedores de deuda tienen que tomar una decisión en las próximas horas. Y por lo tanto, se hace relevante de evaluar un poco los términos de la oferta por un lado y por el otro lado, qué chances de éxito tiene y dadas esas chances de éxito, qué escenarios se nos abren por delante. Y eso es básicamente lo que voy a conversar con ustedes ahora en la próxima media hora. La primera pregunta de todo esto, ya han visto por muchos lugares, el periodismo lo ha cubierto, etcétera, ¿cuánto vale el paquete?
Entonces yo me voy a detener unos minutos allí porque creo que hay alguna confusión en la forma en que la gente analiza este problema, pero por lo menos decirle cómo pienso yo que el mercado va a evaluar y está evaluando esta transacción. Luego voy a analizar las chances de éxito que juzgo que tiene esto y los incentivos a participar y a no participar de la transacción. Y finalmente voy a analizar un poquito qué posibilidades habría de hacer una negociación para terminar con una pequeña disquisición sobre qué podría pasar el día después de esta transacción. ¿Okay? Es decir, qué se nos abre, qué escenario se nos abre para el día después de la votación de los actores. Entonces, bueno, ese es un poco el contenido. Empecemos entonces con esta pregunta de cuánto vale el paquete. Para mí el paquete la principal pregunta que uno tiene que hacerse cuánto vale el paquete es una discusión de algo que se ha popularizado, que es esto del exit yield, de cuánto es la tasa de descuento a la cual debemos descontar los flujos de caja que proponen la transacción. Y el focalizarse en la tasa de descuento es una discusión razonable, pero se genera digamos, se genera allí una falta de sintonía, de alguna forma, entre qué tasa de descuento es la que hay que mirar, en qué momento y de qué forma. Entonces, yo lo que creo es que la forma en que uno analiza esto desde la perspectiva de los mercados, desde la perspectiva de los inversores, es básicamente la pregunta que uno se hace es ¿a qué precio voy a poder vender los bonos al día siguiente de perfeccionada la transacción? ¿Cuánto es lo que valen los bonos que tengo hoy versus cuánto es que van a valer los bonos al día siguiente de perfeccionada la transacción? ¿Y cuánto van a valer los bonos del día siguiente después de perfeccionar la transacción? Va a depender mucho de quiénes son los potenciales compradores al día siguiente de la transacción y quiénes son los potenciales vendedores. Porque si en la transacción hay mucha gente que participa para inmediatamente terminar la transacción, darse vuelta y vender los bonos, porque están cansados de Argentina, porque lo único que quieren es poder hacer esta transacción para salirse, y es difícil imaginar que el precio vaya a ser un precio muy atractivo. Opuesto en términos opuestos, digamos, la alternativa, es decir, el exit yield, la tasa de descuento va a ser muy alta. De la misma forma, dependerá quiénes son los compradores, quiénes pueden querer comprar riesgo argentino el día después de perfeccionar la transacción. ¿Y por qué comprarlo en ese momento? Entonces, hoy cuando uno hace un paneo del mercado, quienes tienen bonos, de Argentina lo que uno se encuentra es que la gran mayoría de los participantes, de los potenciales inversores en el mundo de mercados emergentes, ya tienen posiciones importantes en bonos argentinos. Es decir, no da la sensación de que habría un universo natural de potenciales compradores de bonos argentinos. Los que no tienen muchos bonos, porque ya Argentina cayó mucho, porque ha tenido un deterioro importante en su performance, porque estamos a punto de un default, etc. Los que no tienen muchos bonos pueden ser los fondos de pensión, pueden ser las compañías de seguro grandes, todos aquellos que tienden a comprar bonos de países con mejor calificación o con baja probabilidad de default. Pero para que esa gente compre los bonos, normalmente lo que quieren son bonos que tengan cupones altos, que paguen una buena rentabilidad, que tengan un flujo de caja significativo y que sea un flujo de caja visible desde el comienzo. Digamos, un inversor de un fondo de pensión que tiene que pagarle a sus pensionados, lo que quiere es que los bonos que está comprando le paguen cada 6 meses un cupón lo más alto posible. Pero resulta que la transacción que Argentina propone es una transacción que no va a pagar cupón por 3 años, que por 2 años más va a pagar cupones extraordinariamente bajos,
y que por lo tanto en los primeros 5 años de vida de la nueva transacción, el flujo de caja va a ser casi inexistente. Por lo tanto, el que entra a comprar ese bono no lo puede comprar porque está esperando recibir pagos rápidos, sino que es alguien que va a especular con que puede haber una mejora importante de la evaluación de estos bonos con el tiempo. El único comprador potencial que me imagino es aquel comprador que normalmente compraría acciones o que compra cosas muy especulativas porque lo que está apostando es a una mejora importante del escenario por lo tanto una revalorización de esos papeles. Entonces, puesto en esos términos, me da la sensación que es un universo bastante limitado, bastante restringido a potenciales compradores de bonos argentinos al día después. Eso entonces se traduce en una tasa de descuento más alta para los bonos. Cuando uno quiere analizar a ver qué países comparables podría haber y cuánto cotizan esos países comparables, ustedes lo ven allí en la gráfica que tienen en la pantalla. La tasa de descuento, hoy Argentina es un país que está o en default, de acuerdo a algunas calificadoras de riesgo, o en la categoría más baja de las calificaciones de riesgo, a punto de caer en un default, en triple C. Entonces, pero bueno, puede haber una mejora de la calificación después de perfeccionada la transacción, porque bueno, si efectivamente la transacción es exitosa, nos vamos a haber sacado de encima pagos de intereses y de capital por 5 años, y eso puede hacer que el riesgo macroeconómico que presenta Argentina sea menor. Y entonces en ese escenario, que hubiera una situación así, probablemente habría una recalificación de Argentina y pasaríamos a ser del riesgo, del peor riesgo posible a un riesgo un poco más intermedio. ¿Qué nivel de riesgo me imagino? Puede ser un nivel de riesgo de nivel B, digamos, que es un nivel de riesgo razonablemente bueno para un país que sale de una situación de tanto distress, de tantas dificultades financieras como las que estaría saliendo en Argentina. Es decir, es una buena calificación. Bueno, los países que hoy tienen esta calificación tienen hoy una tasa una tasa de descuento, una TIR del 12%, ¿okay? Un poquito arriba del 12%. Entonces, estos países tienen hoy enfrentan una situación donde, comparable, digamos, si alguien va a querer comprar a Argentina al día siguiente y lo va a comparar probablemente con países que hoy están rindiendo el 12%. Entonces, se me hace difícil imaginar que Argentina, los bonos argentinos vayan a tener una tasa de descuento más baja que el 12%. Adicionalmente a esto, esta gráfica que ustedes tienen por delante ilustra otra característica, otro concepto que a mí me parece importante y que ha llevado a mucha confusión y que me parece relevante conversar. Y es que algunos periodistas, el mismo ministro aparentemente lo ha transmitido al presidente, es que los acreedores, que hay una crisis financiera internacional importante, que el precio de los bonos han caído mucho, no solo los argentinos, sino el precio de muchos bonos, que la performance de los inversores es muy mala, y entonces que con tal de resolver el problema argentino, van a aceptar cualquier cosa. Digamos, esto lo ha dicho abiertamente Carlos Pañi, por ejemplo, en varias oportunidades. Recientemente Alfonso Prat-Gay lo dijo en una entrevista periodística, y uno lo escucha frecuentemente en la Argentina. Pero a mi juicio eso es un razonamiento equivocado. Y es un razonamiento equivocado porque la gente que quiera comprar un bono, hoy ya puede comprar un bono. Y si quiere comprar un bono de un país comparable a lo que uno puede imaginar puede ser la situación argentina, ese bono le rinde el 12%. Y ese bono, antes de la epidemia, antes de todo esto,
rendía el 7, el 8%. Quiere decir que el deterioro de los mercados, el deterioro de la situación, el deterioro en todo caso de la performance de estos inversores, generó que estos bonos pasaran de rendir el 7, el 8% a rendir el 12%. Pero nadie en su sano juicio en el mercado va a comprar o va a descontar un bono argentino al 8, al 9%, o se va a apurar a canjear un bono argentino, cuando puede vender hoy en el mercado ese bono y canjearlo y comprar un bono que le rinde el 12% de algún otro país. Por lo tanto, este es un argumento trasnochado, el que usan algunos de estos periodistas. Es un argumento que no tiene ningún asidero en el funcionamiento de los mercados, en cómo opera la industria. La industria va a comparar tener un bono argentino versus tener un bono de otro país, y si ese bono argentino no rinde más o es más atractivo que los bonos de otros países, no van a aceptar la transacción y van a preferir o quedarse con lo que tienen o venderlo y comprar otra cosa alternativa. Por lo tanto, estos argumentos a mí me llevan a pensar que es cierto que pueden mejorar las condiciones macroeconómicas argentinas post-transacción en el futuro. Pero tampoco me parece que vaya a ser una situación inmediata. Es una situación que va a dar un gran debate si Argentina mejora, no mejora, cómo va, y va a tomar tiempo. Pero quien tiene que tomar la decisión hoy de participar es una persona que tiene que tomar la decisión de a qué precio va a poder vender el bono al día siguiente de la transacción, porque si no, prefiere quedarse afuera, vender hoy los bonos, quedarse afuera, esperar y comprar al día siguiente de la transacción. Entonces, la verdad es que todo esto a mí me hace pensar que vamos a trabajar con una tasa de descuento alta. Hay un fuerte desincentivo de precios de mercado a participar, y por lo tanto esto hace que de partida la transacción parezca relativamente poco atractiva. ¿Cuánto valen lo que hoy ofreció el gobierno, la oferta del gobierno? Bueno, yo hice acá dos cálculos, uno en un escenario con una tasa de descuento del 11% y otro con un escenario con una tasa de descuento del 12%. Concentrémonos por un minuto en la tasa del 12%. La transacción, digamos, los bonos que canjearíamos de cualquiera sean los bonos globales o los bonos del canje del 2005 y 2010, cualquiera sea la transacción, el precio, el rango del valor que uno recibe de participar en esta transacción, el 12% de descuento, va entre 31 dólares y 36 dólares. ¿Ok? Es decir, un rango bastante acotado que va desde 31 a 36 dólares. Hablando mal y pronto, bastante pijotero. 31 a 36 dólares. Si la tasa de descuento no fuera del 12%, sino que fuera del 11%, y esto lo digo simplemente para ilustrar, si hubiera condiciones en Argentina, mejorar un poquito las condiciones de forma tal de hacer mejores las chances de participación y hacer más atractivo el país en caso de éxito, y saliéramos con una tasa de descuento del 11%, en ese caso tendríamos valores que van entre los 34, 35 dólares a 39 dólares. Es decir, la transacción, 100 puntos básicos o 1% de baja en la tasa de descuento, me sube el precio del valor de la transacción en 4 o 5 dólares. ¿Ok? Entonces, si yo consigo inducir participación y generar la expectativa de que va a ser exitoso el canje y logro movilizar a la participación y crear cierto entusiasmo, puedo lograr una mejora en la evaluación del canje. Es como una especie de equilibrio múltiple. Puedo estar en una situación donde todo es muy malo y por lo tanto valen 31, 32 dólares los bonos, o una transacción apenas mejor, pero que me mueva a un escenario más positivo y donde los mismos bonos pueden pasar a valer 35 a 39 dólares. ¿Ok? Entonces, la clave es qué puedo hacer para
pasar de una situación relativamente negativa a una situación un poco más positiva. Y de esto vamos a hablar en un par de minutos. Entonces, luego la pregunta que me hago es, si saliera bien la transacción, supongamos por un minuto que alguien dice, bueno, canjeo y recibo un bono que vale 32 dólares, 31 dólares. ¿Cuánto puede llegar a valer ese bono de acá a 2 años, de acá a 3 años? En caso que las cosas salgan bien en Argentina. Es decir, si el gobierno logra realinear la situación, si la transacción es buena, logra generar crecimiento, el mundo se empieza a ordenar y tenemos una situación un poco mejor, ¿cuánto puede valer en ese caso, pueden llegar a valer los bonos en el futuro? Es decir, esto que le estamos dando al mercado, ¿cuánta capacidad de mejora tiene? ¿Cuánto pueden subir los bonos en el mercado solamente porque yo haga una cosa así? Bueno, la respuesta a esa es, volviendo para atrás, es mirando en la gráfica esta, si Argentina en 3 años hace las cosas suficientemente bien o realmente muy bien, puede lograr una recalificación de riesgo para llevarnos a una calificación de doble B, digamos, BB, que es una calificación de riesgo muy buena, nos pone muy cerca de los pasos siguientes para llegar a ser investment grade. Es casi el mejor escenario posible que uno se puede imaginar para si las cosas salen bien. Si el gobierno comienza un proceso de reformas, comienza a generar crecimiento, el mundo mejora, etc. Entonces, en ese escenario, ¿cuánto valen, a qué tasa se descuentan los bonos? Bueno, en ese escenario, la tasa de descuento es, cuando ustedes miran en la gráfica, es de más o menos 7,5%. Entonces, la pregunta es, si voy a ese escenario donde la tasa de descuento es 7,5% de acá a 3, 4 años, ¿cuánto van a valer los bonos que hoy recibo? ¿Cuánto va a valer el paquete del canje que hoy recibo? Y la respuesta es que en ese caso el paquete vale unos 50 dólares. 50, 51, 52 dólares. El 2043, digamos, uno de los bonos que ofrecen podría llegar a ser 56 dólares. Pero lo cierto es que vamos a estar en un escenario en que si si todas las estrellas se alinean, si Dios demuestra que efectivamente es argentino y todo comienza a mejorar, en un plazo de 3 años podemos subir 20 dólares. 20 dólares es una tasa de retorno atractiva, porque si yo me daban algo que valía 31, 32 y llegar a 50 y algo, no está tan mal. Pero la verdad es que 20 dólares de mejora en estos bonos en el mundo de emergentes no es algo inusual, no es tremendamente atractivo. Así que si uno va a pasar, en el mejor de los casos, en el mejor de los escenarios, con todas las estrellas que se alinean a un paquete que va a valer 50 dólares, me cuesta imaginar que esto resulte muy atractivo para un inversor típico del mundo del mercado automático. Por lo tanto, paquete pijotero y paquete sin demasiado atractivo en el mediano plazo para subir. No son bonos con alta convexidad, no son bonos que, si las cosas mejoran, mejoran mucho de precio. Son bonos que mejoran un poco de precio, pero no mucho de precio. Entonces diría, insisto, es un paquete bastante poco atractivo. ¿Cuánto más debió haber ofrecido el gobierno? ¿Cuánto más debió haber hecho el gobierno? Acá de vuelta, también ha habido aquellos que especularon que porque subieron un poquito, un viernes, los bonos, etcétera, de que efectivamente había sorprendido favorablemente al mercado, etcétera. De nuevo, los mismos culpables de los cuales estábamos hablando antes, los mismos personajes. Totalmente equivocados, nuevamente. Después van a decir que me la agarré con Pañi, pero bueno. Es la realidad. En esto no es su fuerte. ¿Qué ocurrió? Ocurre que
los bonos tienen un valor que evalúa en el escenario bueno y el escenario malo. ¿Qué pasa si hay un escenario bueno? ¿Qué pasa si hay un escenario malo? En el escenario bueno, digamos, la evaluación es el promedio ponderado de los escenarios, del bueno y del malo. ¿Qué pasa si la transacción es exitosa? ¿A cuánto puede irse el valor de mercado? ¿Y qué pasa si la transacción fracasa? ¿A cuánto puede irse el valor de mercado? Entonces, yo hice un ejercicio muy simple para hacerlo, para ilustrarlo, que es imaginar un escenario donde hay solamente dos escenarios posibles. Es default, si las cosas salen mal, o éxito, la transacción es exitosa y todo el mundo canjea y vamos a un escenario positivo. Entonces, y después dije, bueno, ¿cuánto estaba implícito de estos dos escenarios en el precio de mercado el día antes de que se formalizara la transacción? Es decir, antes de que la gente empezara a pensar en esto. Y una forma de imaginarlo es lo siguiente. Los bonos valían $30 o un poquito menos de 30. Y si uno lo piensa de esta forma, dice, ¿cuánto valdrían los bonos en escenario de default? Y digamos, entre 20 y 25 dólares sería lo que valdrían los bonos en escenario de default. Y si la probabilidad de que vayamos a un default o no es 50-50, no sé muy bien cuánto es, pero supongamos que es 50%. Quiere decir que si yo estaba en $30 y creo que voy a ir a 20 en caso de default, y hay una probabilidad del 50% que vaya al default, el mercado está esperando que en el 50% en el escenario positivo, con 50% de probabilidad, los bonos iban a subir casi $10. ¿Ok? Que la oferta va a valer 40. Y el gobierno hizo una oferta que vale entre 31 y 35. Es decir, se quedó como mínimo de ese escenario $5 con. Ahora, ¿por qué subieron los bonos? Y los bonos subieron porque una vez hecha la oferta, quien compra un bono ese día siempre puede entregar el bono, participar en la transacción y entregarlo e irse. Y si esa persona cree que va a recibir $35 y está dispuesta a pagar hasta $35 al día siguiente. Eso no es que sorprendió favorablemente al mercado. Eso solamente dice que la oferta valía, en el mejor de los casos, $35, cuando esperaba que a lo mejor hubiera valido 40, pero que bueno, si valía 30 lo compro y total lo voy a entregar a 35. Entonces, en definitiva, como lo veo yo es que esta transacción lo que es una transacción que decepciona en términos de la evaluación, pero que como es un poquito arriba del precio de mercado, porque el precio de mercado tenía y valora obviamente un escenario muy negativo de default, tenía que subir un poquito de precio. Entonces no hay que equivocarse en cómo se lee el movimiento de precio del mercado, no hay que equivocarse en pensar fue una buena oferta y vamos a tener chances de éxito, porque lejos estamos de eso. Es poco probable que vayamos a un escenario de esa naturaleza. Y más bien, la transacción parece haber estado 8 o 10 puntos lejos de donde debería haber estado para tener chances de éxito, para que el mercado diga, ah, sí, me satisface más o menos el escenario positivo, para tratar de llevar a la transacción a un escenario positivo relativo a donde está. Sobre todo relativo a lo que es el escenario alternativo negativo del default. En una palabra, la transacción es pobre, es poca plata, digamos, con muy poco upside, con muy pocas chances no, pocas chances, que me reditúa poco en caso de que la situación mejore, y que además parece haber estado no menos de $5 abajo de lo que debería haber estado, y probablemente $10 abajo de lo que debería haber estado para maximizar las chances de éxito en el mundo del coronavirus, en el mundo de recesión global, en el mundo complicado en el que estamos. Dado esto, entonces la pregunta es: ¿qué probabilidad de éxito hay? Y yo diría, probablemente mediocres, bajas.
va a haber una votación ahora que acepte los términos, va a votar si se aceptan los términos que propone el gobierno con los cambios que esto implica. El participar de la transacción implícitamente acepta la votación, es una votación favorable, y eso fuerza a que de acuerdo con el resultado de esa votación, vaya o no a haber, se vaya a forzar a los que no participaron a participar. ¿Okay? Esto en la jerga se llama las cláusulas de acción colectiva, en la cual aquellos que participan en la votación, si llegan a un determinado porcentaje, fuerzan a los demás a participar. Las cláusulas de acción colectiva, había 3 opciones posibles para utilizarlas en los distintos bonos argentinos. El gobierno optó por dejar de lado uno de estos mecanismos y se concentró en un sistema, en unas cláusulas que tiene 2 posibilidades, que es hacer una votación bono por bono para determinar si se consigue más del 75% de participación bono por bono, forzaría al 25% restante en ese bono a participar, o una cláusula de agregación en la cual se agregan los bonos sometidos a votación, y en ese caso, dependiendo de si son los bonos globales o si son los bonos del canje del 2005 y 2010, son distintos los niveles de votación que hace falta, pero en este sistema hay 2 condiciones. Condición número 1 es que el total de la participación de los bonos sea del 66% en los bonos globales, 85% en los bonos del canje del 2005, y además 50% de participación bono por bono y 66% de participación bono por bono para los bonos del canje. No los quiero aburrir con las condiciones técnicas de esta votación, pero da la sensación que participar, que lograr 75% bono por bono en todos los bonos es, dado las expresiones hasta la fecha de los acreedores y lo que hemos visto en las evaluaciones, es poco probable. Entonces da la sensación que ya el 75% es poco probable. Hay alguna chance de que se llegue al 66% y si más que al 75% hay. Y el gobierno ha introducido una travesura que puede generar muchos problemas legales a posteriori, que es de que el gobierno se reserva el derecho de definir después de la votación qué bonos son los que va a poner todos juntos para agregar. Esto obviamente puede generar, insisto, problemas legales a posteriori, pero de todas formas da la sensación de que esto genera 2 problemas. Uno es un desincentivo a participar porque la gente diga, yo no me quiero arriesgar a ser parte de este juego que está proponiendo el gobierno. Y el segundo es que es poco probable que aún así se llegue a satisfacer las 2 condiciones necesarias de bono por bono más las condiciones de agregación necesarias. Entonces, uno diría que pareciera que ese mecanismo de reagregación, de redefinición de los bonos, va a tener poca chance de éxito. El gobierno ha introducido otras cosas para tratar de inducir participación, por ejemplo, una cláusula RUFO, que es una cláusula que va a mejorar las condiciones de los bonos. Va a mejorar las condiciones de los bonos que canjean hoy si hay una mejora del canje. Pero esta cláusula RUFO es una cláusula complicada, nunca se ha podido testear. De hecho, en el canje del 2005 estaba esa cláusula RUFO, y era una cláusula muy complicada, llevó a muchas disputas con los acreedores más litigiosos, y terminamos el periodo sin que nunca se pudiera aplicar. Pero es cierto que es una cláusula que para poderla aplicar tengo que pasar por la justicia. No es cierto que sea automática, es una cláusula que para yo, acreedor,
que compro y canjeo. Para poderla ejercer voy a tener que conseguir que la justicia me valide mi derecho a participar. Es una cláusula limitante, además por otras razones. Entonces, a mí me da la sensación que el mercado le pone una evaluación muy baja. En definitiva, me parece que los incentivos a participar son muy, muy bajos. Por lo tanto, no creo que haya una alta participación gracias a estas cláusulas de acción colectiva. Después tenemos un problema de la dinámica estratégica de los acreedores a la hora de votar, porque el acreedor lo que se plantea es, si no vota, tiene chance de que le mejoren la oferta relativamente, tiene chance de forzar una mejora de la oferta. Si vota, se queda con un bono que no es súper atractivo. Entonces, de última, si la votación resulta exitosa, bueno, lo van a forzar a participar y entrará y recibirá un bono que vale $1 o $2 menos que los otros. Pero no es demasiada la sanción, mientras que si se queda afuera, tiene chances de litigar, tiene chances de que el gobierno, no el gobierno, la justicia le reconozca los cupones que hoy no se lo reconocen, y tiene chances de que eventualmente le paguen una tasa de interés del 9%, mucho más alta que la que hoy está implícita en los bonos. Por lo tanto, para el que decida no participar, los incentivos de litigar parecen bastante importantes versus los alternativos. Claro que esto es para aquellos grandes inversores que tienen la capacidad de litigar. Pero, puesto en esos términos, es altamente probable que entonces estos grandes inversores digan, yo prefiero quedarme afuera, negociar una mejora, y si esa mejora no viene, prefiero entonces litigar y eventualmente, al cabo de unos cuantos años, intentar recuperar algo de valor. Entonces, da la sensación, cuando uno lo mira por este lado, que hay una alta probabilidad de que la participación sea baja. Si la participación es baja, entonces el fracaso de la transacción dependerá del gobierno, dependerá qué es lo que el gobierno encuentra como razonable para declarar victoria, para declarar que es un éxito. Pero la alternativa del gobierno es tratar de los días que faltan, llegar a algún acuerdo y mejorar un poco la transacción. Si el gobierno ve que en los últimos días no tiene suficiente participación, si digamos va con un 20-30% de participación, el gobierno puede tener un incentivo a 48 horas antes, 24 horas antes, anunciar una mejora marginal o una mejora de la transacción y prorrogar el periodo unos días. Esto hizo la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en su votación de hace 2 meses, y perfectamente bien podría ser lo que haga el gobierno nacional ahora. No se puede descartar. ¿Qué puede hacer el gobierno en ese caso? Bueno, yo diría hay 4 o 5 cosas que pueden hacer. Hay una, es la más fácil, reconocer los intereses devengados de los bonos hasta ahora, que el gobierno ha optado arbitrariamente por no reconocerlo. Esto es muy inusual. Casi ninguna transacción en el mundo no reconoce los intereses devengados. Entonces, esto luce más a una avivada del gobierno que a un tratamiento justo y razonable de los acreedores. Se pueden reconocer esos intereses y se pueden capitalizar en los mismos bonos, en cuyo caso mejoraría en $1, $1,5. Se puede emitir un nuevo bono, que sea un bono más corto, con una tasa variable que devenga desde el comienzo. Digamos, forzar a que los acreedores acepten como forma de pago de esos intereses caídos un nuevo bono. Eso podría ser $2, $2,5 de mejora. Acuérdense que estamos tratando de llegar a 10, así que puede ser 1, 1,5, 2, 2,5 dependiendo de la versión. Y finalmente, si el gobierno decide pagar con cash, pues eso podría ser $3, $3,5 dependiendo del bono de mejora.
Otra posibilidad sería que el gobierno, otra posible mejora es que el gobierno decidiera reducir los recortes que le hace a los bonos, que van de 5 al 12%. Podría llevarlo, por ejemplo, a 0 al 5%. Entonces, con eso podría reducir, eso redundaría en una mejora de $2,50 a 3, o, digamos, podría ser una mejora significativa, digamos, de $2,50 o $3, dependiendo del bono y dependiendo qué es lo que se hace. Luego tenemos la posibilidad de poner un cupón, que en vez de ser un cupón cero durante 3 años y luego empezar a pagar muy poquito, que vaya devengando un interés, aunque no se pague, pero que devengue un interés, y que ese interés a lo largo de todo el periodo sea, digamos, del 4,5%, pero que los primeros años no se paga nada y se va capitalizando ese cupón, se va devengando y capitalizando. Eso podría ir en lugar de, podría ser capitalizado en el bono, podría ir a través de este nuevo bono alternativo, y eso también podría significar una mejora significativa. En este caso ya podríamos estar hablando de 3, 4, 5 dólares, dependiendo de la forma en que el gobierno lo implemente. Podrían reducir el periodo de gracia. Esto lo veo muy reticente el gobierno a hacerlo, pero en vez de hacer 3 años de periodo de gracia, podría ser 2 años de periodo de gracia, o 1 año entero de periodo de gracia y luego comenzar con cupones más bajos. También podría ser una mejora importante. Lo cierto es que no da la sensación que no es demasiado difícil, sin cambiar la estructura de la transacción, sin cambiar los beneficios fiscales para el gobierno, sin cambiar los perfiles de pago de los próximos 5 años o 8 años, sin cambiar eso demasiado, es perfectamente posible lograr una mejora de transacción de 5 a 8 dólares. Con lo cual nos acercaríamos bastante a donde el mercado estaba parado hace un tiempo. Y da la sensación que una mejora de 5 a 8 dólares hoy podría inducir a que gente quiera participar. Y si tengo una mejora de 5 a 8 dólares en la oferta y mejora la cantidad de gente que quiere participar, puedo bajar la tasa de descuento del 12, digamos, al 11%, para hacer esto más digamos, que todo esto sea más exitoso, y entonces que los acreedores sientan que tienen mucho más chance de tener algo valioso en sus manos, con mejores condiciones y con más upside en el futuro, etc. No parece muy difícil lograrlo. Entonces la pregunta es, ¿por qué el gobierno hasta ahora se mantiene tan firme en esta posición? Y aquí, en estas cosas, lamentablemente, es muy difícil creer a pie juntillas lo que dicen los negociantes, las dos partes. Es muy difícil creer que el gobierno no va a hacer nada, absolutamente nada, si la transacción no parece que va hacia la pared, digamos, a chocarnos contra la pared. Pero por otro lado, parece que, por otro lado, también es difícil para el gobierno creerle a los acreedores cuando le dicen que no van a participar. Yo creo que es más creíble la actitud de los acreedores, porque cuando uno mira la evaluación, no es una evaluación razonable dada las circunstancias. Pero bueno, da la sensación que el gobierno tendría todos los incentivos para generar una mejora en las últimas horas de la transacción. Y por lo tanto, esto también aumenta los incentivos de los inversores a esperar hasta las últimas horas para tratar de asegurarse de no participar en una transacción que no les resulta atractiva. Entonces, todo esto genera un incentivo perverso, digamos, por diseño. Al no haber negociado con anterioridad, al no haber conversado, al no haber introducido mejoras de perfil, al haber dar la sensación de ser una transacción que se queda un poquito corta, todo esto a uno le da la sensación de que el gobierno o tiene que aflojar al final, o vamos a un escenario en el cual la transacción termine con baja participación. En resumen, la transacción me parece muy poco tentadora.
con algún esfuerzo se podría mejorar y podríamos acercar posiciones y no sería muy difícil resultar. Si no se hace esto, el resultado más probable sería una aceptación parcial, limitada, digamos un 30% de aceptación, 35% de aceptación, que da la sensación que estaría lejos de poder resolver el problema del endeudamiento. Es decir, tendríamos, supongamos, 35% de aceptación, 65% de los bonos que no aceptan, y esto lo pondría el gobierno en una situación muy incómoda. ¿Qué hace el día después? ¿Cómo resuelve? Puede, por un lado, bueno, podría declarar desierta la transacción y volver a foja cero. Me parece un poco probable. La segunda alternativa es que el gobierno se mantenga firme en su posición actual y diga a ese 65% de los bonos que no participaron en este ejercicio mental que estamos haciendo, es que el gobierno declare el default y no los pague. Y ahí comienza un proceso litigioso, largo, complejo. La vez pasada tomó 11 años resolverlo. Esta vez probablemente tome mucho menos. Los jueces van a ser mucho más expeditivos, pero ciertamente va a ser un proceso de años, no vas a contar en meses. Entonces, si tenemos un proceso litigioso va a ser difícil. En un proceso litigioso, ¿qué nos ocurre? Ocurre que Argentina no reabre los mercados. Ya en el episodio pasado, en el 2005, fíjense que Argentina en el 2005 consiguió 75% de participación. Hubo acreedores muy litigiosos que quedaron negociando, que quedaron litigando, que quedaron en la justicia, pero a Argentina no se le reabrió nunca el mercado. Por 11 años Argentina no pudo vender bonos en el mercado internacional. No pudo. Pudimos colocar Bodén en Venezuela, pudimos colocar Bodén para reparar los pagos de YPF, pudimos hacer algunas transacciones de ese tipo, pero Argentina nunca más pudo, por 11 años no pudo, mientras estaba litigando, volver a los mercados internacionales. Y si este es el escenario, quiere decir que se va a poner en tela de juicio que vayamos a poder pagar los bonos que introducimos ahora en transacción. Porque si no voy a poder ni siquiera tener acceso al mercado, va a ser difícil empezar a amortizar los bonos 2030. Entonces es un escenario, el del default es un escenario muy negativo, con consecuencias macroeconómicas adicionalmente muy negativas. Y de esas, en todo caso, en las preguntas y respuestas podemos hablar, pero es un escenario difícil, malo. El otro escenario es el escenario en el que el gobierno dice, me salió mal. Lo intenté, me salió mal, prefiero evitarme el default, sigo pagando. Digamos, escenario Kicillof de hace 2 meses. Sigo pagando y para volver a intentar en el futuro. Y ahora salió mal porque el mundo está convulsionado, porque el mundo es muy difícil, porque las condiciones son muy complejas, no sabemos cuán profunda va a ser la crisis en Argentina ni en el mundo. Sigo pagando. Y no es tanto lo que hay que pagar por este año. Entonces el gobierno diga, salgo con la reserva y sigo pagando. A mí me parece poco probable ese escenario, pero es un escenario posible también. Y luego hay un tercer escenario, que es el escenario que yo propondría, que es el escenario donde veo que hay mayor consenso global emergiendo y donde creo que los inversores también estarían dispuestos, es que si la transacción fracasa, que el gobierno rápidamente, en vez de decir vamos al default o voy a seguir pagando, que el gobierno proponga otra votación. Pero que sea una votación para hacer lo que en la jerga hoy se llama standstill, que es, cuando éramos chicos lo decíamos, pido, digamos, paremos un rato la pelota, pateemos la pelota al costado, veamos cómo se acomodan las fichas, veamos cuál es la situación global, veamos cuál es la situación macroeconómica argentina, denme espacio, denme un poco de condiciones para que yo pueda
llevar adelante algunas medidas, y mientras tanto tengo el espacio fiscal que necesito para poder atender la epidemia. Entonces este standstill, que podría ser por 9 meses o por un año, se podría estructurar y no sería muy difícil de hacer. Argentina podría decir, yo te pago durante ese standstill una tasa de interés equivalente a la de los bonos libres de riesgo del Tesoro norteamericano. Podríamos conseguir que alguien, digamos, que algún donante o alguien nos colateralice los pagos, de forma tal de nosotros no pagar nada, pero que el acreedor sienta que no ha perdido nada por los 9 meses o 12 meses, porque le está pagando alguien que tenga cero riesgo. Y mientras tanto, iniciar una negociación más razonable, de que vayan en las dos direcciones, que haya conversaciones, e intentando acercar posiciones para llegar a una transacción que pueda ser más atractiva para los acreedores. Esto no parece estar hoy en la agenda del gobierno, pero no me parece una cosa que sea descabellada. Hoy se discute diariamente en el mundo. Ayer un conjunto de países africanos hizo una propuesta para iniciar un standstill de esta naturaleza. Hay propuestas, el lunes hubo una discusión en el Instituto de Finanzas Internacionales de cómo implementar un standstill de este tipo. Es decir, el mundo está madurando en esa dirección para evitar una crisis de los mercados emergentes. Y yo creo que el gobierno podría capitalizar eso, podría ponerse al frente de ese proceso, sin llegar a un escenario tan confrontativo como el que podría ser la alternativa si llega a fracasar la transacción actual, y terminamos en un escenario de default. De forma tal que si uno quiere ver el vaso en esta descripción de vaso tan vacío que he hecho hasta ahora, dice, bueno, no, pero algo de fondo tiene, es que todavía hay espacio para que el gobierno pueda reaccionar, ya sea mejorando la oferta y logrando participación, o cambiando de táctica, cambiando de estrategia. Es un cambio importante para la mentalidad del ministro Guzmán, es un cambio importante para cómo el presidente ha planteado la situación hasta ahora, pero es una alternativa que a mí me parece mucho más sensata, mucho más racional, en un universo con tanta incertidumbre como la que tenemos hoy, en un escenario tan complicado como el que tenemos hoy. Y a la economía argentina le evitaría un gran dolor de cabeza, como podría ser la alternativa de caer un default. De forma tal de que no quiero ser pesimista y quiero pensar que el gobierno, enfrentado a una decisión el día después con una participación baja, va a reevaluar condiciones y va a hacer una oferta, o va a buscar alternativas más racionales que la del default. Y con eso termino mi presentación y quedo a su disposición para las preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Guillermo Mondino. Le damos la palabra al vicepresidente Marcos Brito, quien desea hacerle una pregunta. Y, por favor, las personas que quieran hacer consultas, levanten la mano en la aplicación para hacerlo de forma ordenada. Muchas gracias. Marcos, adelante. Marcos Brito. No, para el internet. ¿Internet? Ahí está. Miriam, veo que hay una pregunta de Marcos en el chat, quizá la puedas leer directamente desde ahí. Él ya la contestó el doctor Mondino a esa pregunta que hizo, pero me parece que se debe haber desconectado sin querer porque recién dijo que iba a hacer una pregunta. De todas maneras, Marcos, ¿estás?
Bueno, vamos con la segunda pregunta de parte del señor Luciano, Jorge Herrera, de Ámbito Financiero. Adelante, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, buenas tardes, Guillermo. Quería saber cuál era tu postura frente al debate que se generó por el caso del bono centenario, de la famosa cláusula que tiene, a raíz de que vos hiciste bastante hincapié en todas las cláusulas de los bonos, la distinta interpretación entre la que hizo Sturzenegger y Bausili. ¿Quién está acertado? Bueno, déjame recapitular un poquito para poner a la gente en tema. En el mes de enero, un abogado muy notable de Estados Unidos, profesor en la Universidad de Duke, se llama Mito Gulati, escribió un post, escribió en un blog que había un escenario concebible donde los bonos centenarios podían tener, tienen una cláusula en particular, podían ser un foco de actividad de los fondos más litigiosos. Esta cláusula es una cláusula que se encuentra frecuentemente en algunos bonos de empresas del mundo de high yield que tienen chances de crecer, empresas que pueden mejorar fuertemente. Y es una cláusula que también se usa en bonos de corporativos de mercados emergentes para empresas que pueden madurar y crecer y dejar de ser high yield para pasar a ser de alta calidad, es decir, pasar a ser investment grade. Y es una cláusula que básicamente le da al deudor la posibilidad de recomprar el bono. Digamos, si uno emite un bono, en este caso era un bono de 100 años el que había emitido Argentina, de recomprarlo con anticipación a ese bono, pagando una prima por arriba de lo que es el valor nominal del bono, el valor de los $100 de cada lámina de bono, el cupón caído más una prima. Entonces, esa es la cláusula que se incorporó en estos bonos centenarios. ¿Cuál fue la lógica para incorporar esa cláusula en los bonos centenarios? Justamente la que describí. Argentina en el 2017 parecía un país que podía tener chances de éxito. Los que compraban estos bonos centenarios lo compraban pensando que Argentina iba a ser un país que podía tener éxito, y podía salir y podía proyectarse hacia el futuro. No había en el 2017 la sensación de que Argentina se encaminaba a una crisis de la deuda, y por lo tanto el emisor, Argentina, introduce una cláusula que le da la capacidad de recomprar ese bono sin estar obligado a pagar por 100 años un cupón alto. ¿Okay? Le permitía a la Argentina retirar ese bono con anticipación llegada a esas circunstancias. ¿Okay? Entonces, en la jerga, esto se llama una opción de call del comprar el bono. Esa opción de recomprar el bono no tiene una fecha de expiración. Es una cosa permanente, que uno la tiene, es una cláusula de bono que la tiene permanente, y en cualquier momento el país lo podía ejercitar esa opción. Entonces, esta es una cláusula habitual, la tiene México en algunos bonos muy largos que tiene, la tienen muchas, insisto, muchas empresas de high yield. Es una cláusula habitual, no es una cláusula inusual, no es una cosa extraña. ¿Ok? Y una cláusula que tenía mucho sentido en el contexto del bono centenario en el año 2017. ¿Ok? No es extraño de por qué se introdujo. Al contrario, hubiera sido extraño que no se introdujera, porque si las cosas le iban bien a Argentina, queríamos poder recomprar el bono. ¿Ok? Ok. Entonces, todavía no te terminé la respuesta. Entonces, hasta ese momento, eso es lo que queríamos. Estas son las razones por las cuales se hizo.
Luego ocurrió lo que ocurrió en Argentina. Ahora, la cláusula no obliga al país, en un escenario de default, no obliga al país a pagar el bono, el 100% del bono, más todos los cupones, como puso Sturzenegger. ¿Ok? No la obliga. Lo que el fallo judicial que generó cierta jurisprudencia y cierto debate es por una empresa norteamericana que se pasó de lista, declaró convocatoria de acreedores cuando tenía el dinero para seguir pagando los bonos normalmente, se pasó de lista en esa circunstancia y la justicia falló en contra de esa empresa diciéndole, si usted quiere recomprar ese bono, lo va a tener que pagar con esta prima. Pero si no, no tiene derecho a recuperar un bono porque usted declaró un default que no es cuando tenía el dinero, cuando podía seguir operando. Fue una piolada lo que hizo la empresa, en términos nuestros. El argumento del abogado Gulati, que escribió este blog, que lamentablemente Sturzenegger no hizo hincapié en este punto, es que los default podrían ser interpretados como que el país tenía la plata, pero optó por no usarla para pagar la deuda. Ahora bien, en el escenario de la pandemia, en el escenario global en el que estamos, con un país con una contracción económica que, digamos, podrá rondar el 8% este año, va a ser casi imposible imaginar un juez que diga que Argentina se pasa de lista en estas circunstancias. Por lo tanto, en mi opinión, esta cláusula no tiene gran valor y por lo tanto, y eso se ve, los bonos nunca tradearon, nunca estuvieron en el mercado a una prima, nunca reflejaron que esta cláusula podía ser utilizada. ¿Ok? Entonces, me parece que es un debate gratuito y lamento que Sturzenegger lo haya puesto sobre la mesa, no es su fuerte y en una circunstancia en la cual puede dar lugar a malos entendidos. No me parece que este vaya a ser necesariamente el problema principal de Argentina. El problema de Argentina pasa por otro lado. Gracias. Gracias, clarísimo. Clarísimo. Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, te queremos agradecer en nombre de toda la Fundación por tu tiempo. Encontramos la presentación muy, muy práctica y didáctica. Te quería hacer una pregunta que está relacionado a lo que vos estás viendo, que el escenario principal que ves es de una aceptación parcial. Yo estoy muy de acuerdo. Y ahí la pregunta que te hago es, en este escenario de aceptación parcial, sin resolver en el corto plazo los problemas de fondo, de la deuda y del acceso a la deuda de todos los argentinos, es cómo considerás el rol de los organismos multilaterales de créditos, empezando por el FMI. Teniendo como base que en su momento al gobierno anterior le diagramó un plan que fracasó. Y me imagino que el apoyo en esta etapa del FMI no va a ser gratis. ¿Cómo crees vos que va a ser la importancia y qué puede llegar a plantear el FMI para poder apoyar a la Argentina en todo este proceso? Bueno, a ver, el FMI apoyó a Argentina con amplio financiamiento, tratando de ayudarnos a comprar tiempo. Lamentablemente compramos tiempo, pero ese tiempo no dio resultado por una serie de razones, entre ellas económicas, políticas y epidemiológicas. La situación económica argentina hoy es extremadamente grave por el combo de estos factores y eso hace que sea necesario
reevaluar las condiciones. El fondo hizo su última evaluación de Argentina antes de las PASO. En esa última evaluación, el fondo sostenía que Argentina, la deuda argentina era sostenible con baja probabilidad, pero era sostenible. Entonces, catalogaba dentro de lo que el Fondo Monetario podía apoyar. Hace 50 días o algo así, hace 2 meses, el Fondo Monetario se expidió nuevamente diciendo en los 6 meses que han transcurrido, la deuda argentina pasó de ser sostenible con baja probabilidad a ser claramente insostenible. Desde la perspectiva del análisis del fondo de por qué la deuda pasó de ser sostenible a ser insostenible en 6 meses, hay muchas dudas. Estamos hablando de deuda a 30 años. ¿Qué cambió tanto en 6 meses que afectó tanto 30 años de futuro argentino? ¿No? ¿Estaba mal lo que hizo en agosto del año pasado o está mal lo que hizo ahora? O ambas veces. Y entonces esto genera muchas dudas sobre la forma en que el fondo está evaluando la situación. ¿Qué piensan los mercados de esto? O los participantes en los mercados. Lo que los participantes en los mercados piensan es que el fondo está tratando de cobrar a expensas de los acreedores privados. Hoy el fondo es el principal acreedor y en un papel bastante triste, en vez de tratar de ser un catalítico para que se pueda resolver en forma eficiente y rápida la deuda, se para en un costado, apunta con el dedo a la deuda como insostenible y dice que le haga un recorte grande a los acreedores y genere mucho espacio para yo en los próximos 3 o 4 años poderme cobrar. ¿Okay? Eso a mi juicio, bueno, a mi juicio, eso claramente en los mercados cae mal. Y a mi juicio, el rol que debería tener el fondo es un rol, insisto, catalítico, un rol participativo, para lo cual el gobierno debería abrir las puertas, para lo cual debería haber una conversación sobre cuáles van a ser los pasos a seguir, qué pone el fondo sobre la mesa en los próximos años. Nadie discute que el fondo debe cobrar el 100% de las acreencias. Lo que se discute es en qué plazo y de qué forma. Y de la misma forma, ¿qué está dispuesto a hacer el gobierno para poder servir estas deudas? ¿Cuáles son los planes del gobierno? Porque si algo ha tenido esta reestructuración de la deuda es falta de claridad. Es que nunca se dijo qué va a hacer Argentina para cambiar su historia. ¿Qué es lo que va a ser distinto? ¿Qué es lo nuevo? ¿Cómo vamos a hacer para generar los recursos para poder en el futuro cambiar la historia y poder crecer y poder recuperar? Porque hasta ahora lo que hemos visto es muy poco. De hecho, ustedes habrán visto que los números de febrero, antes de la epidemia, fueron espantosos. De forma tal que no veníamos bien, veníamos muy mal. El plan implementado desde diciembre a febrero no daba ningún resultado positivo. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer Argentina hacia adelante? Y eso debería venir auditado, evaluado, y si es posible, abonado con recursos adicionales del fondo, que pudiera facilitar la recuperación de la economía argentina y la recuperación de acceso a los mercados y facilitar una reestructuración de la deuda que todo el mundo reconoce que hoy Argentina necesita. Nadie duda de que en el escenario de la epidemia Argentina necesita mucho alivio en el frente financiero. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es cómo se estructura ese alivio financiero. Bien, gracias. La siguiente pregunta la hace el señor Ángel Sánchez y se prepara Ezequiel Zambaglioni de Balance. Adelante, Ángel Sánchez. Hola, buenas tardes. Mi pregunta estaba un poco relacionada con la anterior
en base al bono centenario, y yo preguntaba, ¿por qué los países no encaran la deuda perpetua? Ya que en realidad toda deuda soberana termina siendo perpetua, porque es repetir el papelito repitiendo solicitudes nuevas. Entonces, ¿no sería más fácil que los países garantizaran directamente el interés de una forma bien seria e incluso se le permitiría al país en determinado momento hasta rescatar sus propios papeles? En la época del franquismo, en España la deuda era perpetua. Después desapareció ese tipo de deuda, pero era así. ¿Qué opina al respecto? Gracias. Sí, es posible. Muy pocos países del mundo han podido emitir deuda perpetua. Normalmente los países que pueden emitir deuda perpetua son países con muy bajos niveles de riesgo. Y lo que uno visualiza normalmente es que lo que llamamos la curva de rendimientos de la deuda es una deuda con pendiente positiva. Los bonos cortos normalmente tienen una tasa de interés mucho más baja que los bonos medios y estos a su vez más baja que los bonos largos. Y por lo tanto, en esas condiciones, lo normal es que si uno emite una deuda cada día más larga, esa deuda se hace crecientemente cara. Entonces, cuando Argentina emitió el bono centenario, emitió un bono que era un poquito más caro que los bonos relativamente cortos o más cortos que en ese momento emitía Argentina. Pero lo que ese bono hacía era permitía dibujar una curva de Argentina mucho más larga, mucho más ambiciosa, permitía de alguna forma que inversores de muy largo plazo pudieran tener un indicador de precio para evaluar sus proyectos de inversión. Los inversores en minería, en agricultura, en energía eólica, en vaca muerta, son todos inversores de largo plazo y que al tener demarcada la senda, las tasas de retorno de mediano plazo, podían inmediatamente inferir cuál es el costo de oportunidad del dinero para estas cosas. Entonces, en el contexto del 2017, completar una curva de rendimiento, tener una curva de rendimientos larga, no parecía una cosa descabellada. Entonces, la respuesta es un proceso. Es un proceso a medida que uno va ganando acceso a los mercados, a medida que uno va ganando en calificación de riesgo y va bajando los niveles de riesgo, que hace que los bonos más largos sean menos caros, uno trata de emitir bonos más largos. Y eso eventualmente puede llevar a emitir deuda perpetua. Pero no todos los países, muy pocos países lo hacen. Estados Unidos no lo hace. En este contexto, Estados Unidos incluso emite muy poca deuda a 30 años, no emite deuda a 50 años, que podría perfectamente bien emitir, porque no hay gran apetito para ese tipo de bonos. El mercado no demanda ese tipo de bonos. Entonces, es difícil, digamos, una cosa que uno va haciendo en la medida que hay ventanitas en los mercados para ir haciendo, hay apetito, hay cierto espacio, y entonces allí ocurre. Pero en el funcionamiento normal de una economía, de un país normal, renovar los bonos no tiene casi costo. Entonces, un país normal no debería tener problemas por tener vencimientos de deuda. Lamentablemente Argentina en forma recurrente tiene ese tipo de problemas, pero es por otras razones. Un país normal no los tiene. Muchas gracias. Seguimos con Ezequiel Zambaglione de Balance. Adelante, por favor. Y se prepara Hernán Méndez de Antares Naviera. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Guillermo. Mi pregunta es, pensando en este escenario que vos planteaste de posibilidad de que haya un acuerdo parcial y un default, o sea, que una parte de la gente acuerde y el gobierno esté ok con avanzar yendo a default parcialmente. Y pensándolo desde antes, ¿no? Es decir, ahora
para entrar o no entrar al canje en ese escenario. ¿Cómo te imaginas que pueden tradear cada uno de esos bonos post este semi-acuerdo? Digo, ¿puede ser que un bono en default trade mejor que un bono performing en este caso, por un tema de todas las ventajas que vos dijiste que pueden tener, o mismo liquidez que pueda llegar a tener? A ver, yo te diría, no sé, ¿ok? Pero ¿cómo me imagino yo? Me imagino que los discounts van a tradear mejor que los bonos que surjan del canje. ¿Por qué? Porque tienen mejores características legales, digamos, características legales más generosas con el acreedor, porque tienen un cupón alto, porque si Argentina resuelve el problema de default evitándolo, no, podemos tener un canje del 30% y que Argentina pague lo que queda en los otros bonos. Es decir, o si vamos a un default que esos bonos, que haya una resolución relativamente rápida, podría ocurrir que en un par de años haya otra oferta de canje y se resuelva. Todo eso me hace pensar de que puede haber algún bono que tradee un poco mejor que es lo que se ha ofertado. Pero te diría, la mayor parte de los bonos van a tradear bajo. El mercado hoy te está dando una pauta. En $25 es una pauta de que el mercado piensa que los bonos van a tradear con precios bajos. Ahora, si hay una participación del 30%, el exit yield no va a ser del 12%. ¿Ok? El día después de la transacción, esos bonos a lo mejor valen 25 también. ¿Okay? Puede ser perfectamente conseguible que estemos en 14, 15% de yield de estos bonos post-canje. Así que el 12% es un escenario donde la transacción es razonablemente exitosa. Un escenario de transacción muy parcial, con 30-35% de aceptación, muy difícil de identificar a dónde van a tradear esos bonos. No hay comparables para imaginar eso. Es muy difícil para mí decirte qué puede pasar. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Hernán Méndez, de la empresa Antares Naviera. Bueno, si no está conectado, el señor Javier Tizado, que levantó la mano también. Adelante, Javier. Walter Giannoni le sigue, por favor. Los maté a todos. ¿Me escucha, Guillermo? Sí, sí, dale. Hola. Sí, sí, dale, escucho. Guillermo, cerca de fin de año, en una entrevista dijiste que en Wall Street se veía con mucha preocupación el rol de Cristina Fernández, porque se veía que mandaba sobre Alberto Fernández, que le había armado el gabinete. En estos días todavía persiste la impresión de que el ministro Guzmán viene de esa relación. Lo que te quiero preguntar es, después de toda esta gestión del coronavirus que ha asumido el presidente, ¿se mantiene esa impresión de que el poder real está en otro lado y no en la Casa Rosada? Qué pregunta difícil me haces. Nadie tiene muy en claro dónde reside el poder real en la Argentina. Hay acciones del gobierno argentino que generan muchas dudas. A todo el mundo lo ponen a pensar dónde está efectivamente ese poder real. Dos o tres ejemplos pequeños. La decisión del fin de semana pasado de retirarse de las negociaciones del Mercosur, que podrían poner en tela de juicio cómo va a operar el Mercosur si estos otros países llegan a un acuerdo. Ciertamente da una sensación de que Argentina opta por un Mercosur fortaleza
cuando los demás están pensando más bien en un Mercosur más abierto. Entonces, da una sensación de distanciamiento como mínimo y no está muy claro dónde se origina esa visión. La liberación de los presos da una sensación de garantismo judicial que la gente asocia mucho más a Cristina que a el gobierno. La discusión impositiva, que da la sensación de originarse en el ala más radicalizada del gobierno y no en los más moderados, digamos. Y finalmente la discusión que muy insistentemente planteó Berbisky y algunos políticos de la línea K alrededor de una posible reforma financiera que no parece inspirada en el espectro más moderado. De hecho, en esa entrevista de Berbisky a Guzmán trata de desactivar esa discusión, de cambiar de tema y de suavizar la presión. Entonces, todo esto genera mucha incertidumbre. No está claro quién manda, no está claro cuál es la definición. Y desde la perspectiva de afuera la percepción es que el kirchnerismo más rancio percibe los costos de default como mucho más bajos que lo que el resto de la sociedad percibe. Y no está claro dónde está parado el presidente en eso. El presidente y sistemáticamente no quiere el default. Pero da la sensación de que hay un segmento político que medio que asusa esa causa. Entonces, no está claro. Y todo esto genera esta incertidumbre de que hoy no sabemos si está totalmente determinado de dirimir las responsabilidades internas dentro del gobierno. Y por lo tanto, no sé la respuesta, y esto genera todavía mucha incertidumbre de cuáles van a ser los próximos pasos. ¿Va a ser intentar una salida elegante al tema de una transacción parcial? ¿O va a ser, digamos, reforzarse y abroquelarse y el aislacionismo financiero, comercial, migratorio de Argentina, que es evidente y creciente en estos días? Muchísimas gracias. Continúa Hernán Méndez de la empresa Antares Naviera. Sí, buenas tardes, Guillermo. Básicamente ya lo fuiste contestando, pero era más que nada plantear la mirada del FMI por el lado de los acreedores. Si lo ven al FMI, por un lado, como un acreedor privilegiado en todo esto, cuando hacen su evaluación de $5, ya la parte de negociación de piso, y ante una eventual judicialización del tema, de que van a cobrar después de todo, cómo valoran ese $40 del otro lado y pueden estar en ese intermedio, o esa intermedia de $30 a $35, que parece que a lo que el gobierno podría llegar, para no tratar de irse tan largo a cobrar a la Corte. Hola Hernán, te cortabas un poquito, pero la primera parte la escuché bien, que era lo del FMI. O ya más o menos elaboré un poquito sobre este tema. Hay un costado de tu pregunta del FMI que me parece interesante, que yo no cubrí,
y es, nadie pone en duda hoy el rol de acreedor senior, de prestamista de última instancia que tiene el Fondo Monetario, y por lo tanto el derecho a cobrar todo lo que tiene que cobrar. No está en discusión. Hubo alguna discusión en el episodio anterior con los holdouts, donde de alguna forma algunos pensaron que se podía hacer un planteo para forzar a que los organismos multilaterales no cobraran todo. Pero, digamos, testearlo en las cortes, cosa que históricamente no se ha hecho. Y hubo muy rápidamente una respuesta del Tesoro norteamericano presentando un escrito en la corte, con un amicus, en el cual dijo, ni se les ocurra meterse por este lado, estos son acreedores senior, tienen estas características, son nuestro vehículo para proveer asistencia financiera de última instancia, ayudan al funcionamiento de los mercados, quitarle ese estatus por un fallo judicial sería un grave error, y si lo llegan a hacer, nosotros vamos a escalar y esto lo vamos a llevar a la corte. De forma tal que yo no creo que haya nadie que hoy ponga sobre la mesa el rol como acreedor del fondo. Lo que se pone sobre la mesa es el rol como asesor de política y como financista de última instancia en estas condiciones. Es decir, este es el escenario en el cual el fondo debería estar participando activamente. No en una posición tan percibida como tan parcial por los inversores, pero sobre todo una posición tan distante como la que tiene. Sacó un... No le quiero dar un titular a los diarios, pero la verdad que el paper ese que sacaron del FMI no estaba a la altura de lo que uno esperaba del fondo. ¿Okay? Entonces, acá hay un espacio para que cumplan los organismos que hoy por hoy no parecen estar cumpliendo. Entonces, los bancos de desarrollo sí están trabajando activamente en apoyar las políticas sanitarias, las políticas sociales, el financiamiento. En ese segmento, diría yo, sí se cumple, donde hay un rol, a mi juicio, particularmente débil, es el del fondo. Me parece que el fondo está mucho más preocupado en cobrar que en facilitar la recuperación de la economía. Y me duele decirlo porque nunca tuve esa opinión del Fondo Monetario. Es la primera vez con este management que tengo esa sensación. Bien, muchas gracias. Vamos con Javier Tizado. Adelante, Javier, por favor. Javier. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Perfecto. A poco de asumir, el presidente realizó una gira por Europa, en la cual visitó a los principales países. Y se volvió de la gira, o se presentó el resultado de la gira, como un eventual apoyo de los principales países europeos a la deuda argentina, y en particular a la deuda que la Argentina tiene hoy con el Club de París. Deuda que fue renegociada hace muy poco tiempo, con intereses que lucen hoy como muy elevados, alrededor del 9%. ¿Qué cabe de esperar de la renegociación de la deuda con el Club de París? ¿Una renegociación que baje los intereses? ¿Que lo que se presentó como una actitud favorable de los países de Europa hacia la deuda argentina se ratifique en una negociación allí favorable hacia la Argentina? Buena pregunta. Mira, hay una discusión, en este momento está abierta esa discusión, y es una discusión que va mucho más allá de Argentina, que es la renegociación y la postergación
de las deudas de todos los países, de las deudas bilaterales de los países, que luego para la mayor parte de los países, si esas deudas caen en atrasos, se canalizan a través del Club de París. ¿No es cierto? No todos los países participan, en particular China no participa, y es un acreedor central en el mundo emergente en este momento, pero la mayor parte de los otros países sí participan del Club de París y por lo tanto se está viendo cómo administrar. Por ahora lo que hay para la mayor parte de los países es algo de poca monta. Es simplemente un periodo de gracia corto y luego los países comienzan a repagarle al Club de París en una fórmula de valor presente neto neutra. Es decir, solamente le compran algo de alivio temporario de flujo de caja para eventualmente comenzar a repagar, pero sin pérdida de valor presente neto para los países. ¿Okay? Es decir, no hay alivio en valor presente en lo que hoy está en implementación a partir de los acuerdos de hace 15 días en el Fondo Monetario, en la reunión del Fondo Monetario del G20. Argentina tiene un caso un poquito diferente, porque Argentina tenía un acuerdo con el Club de París que ha suspendido el pago y está usando una especie de una cosa de escape en la cual tenía la posibilidad de prorrogar un poquito el pago. Mi sensación es que Argentina quiere renegociar eso, quiere sentarse y conversar. Pero esa no es la prioridad, obviamente. Hoy es un monto relativamente pequeño de lo que queda por pagar relativo a todo esto, más allá de que los intereses que habíamos acordado eran realmente muy elevados para las circunstancias. Y ahora me da la sensación de que es algo que vamos a poner sobre la mesa. Y al revés de las otras cosas, en esto me parece que Argentina está actuando inteligentemente. Se está poniendo en el medio del paquete de discusión del Club de París y metiéndose a decir, bueno, levantando la mano y diciendo, yo también quiero discutir este aspecto porque mi acuerdo fue muy caro y yo no quiero pagar tanto. Y en ese caso es sí un paquete con una reducción de valor presente que Argentina quiere lograr. Pero no se está poniendo primero, no es el caso de testeo, no estamos queriendo darle una lección al mundo de cómo reestructurar deudas, no estamos queriendo hacer una piolada. Entonces, esa parte me parece que diplomáticamente se está llevando en forma más inteligente y va a ser algo más para evaluar qué pasa en la segunda mitad del año. ¿Qué puede ocurrir? Y yo creo que hay que esperar. Hay que esperar si hay otros países con dificultades, hay que esperar a ver cuáles son las condiciones. Y en ese caso, ahí se formulará una estrategia nueva. Mientras tanto, me parece que lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el gobierno con el Club de París es lo correcto. Compró tiempo, están mezclándose en la disputa global con un caso que me parece tiene fortaleza para poder hacer. Perfecto, muchísimas gracias. No se vaya, doctor. Le damos la palabra a Jorge Vasconcelos, vicepresidente del IERAL, y mientras presentamos su filmina. Jorge. ¿Me escuchan? Sí. Guillermo, a la distancia. Sí, Jorge, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿La filmina está, Miriam, por favor? Sí. Pero yo no la veía por eso, pero ustedes la ven. Ok. Hay datos muy frescos de lo que está pasando en el sector real de la economía, y este gráfico lo muestra. Aquí ustedes lo que están viendo por sectores, la variación, la caída en términos reales de la facturación de manufacturas, comercio, transporte, hoteles, etcétera, etcétera, en el periodo que abarca ya buena parte de los días de la cuarentena, respecto de igual periodo del año pasado. Las caídas son impresionantes y afectan sobre todo a sectores que emplean muchos trabajadores, caso de la manufactura industrial, el comercio, que es lo que tienen abajo a la derecha.
Hay otros sectores cuya caída de facturación es todavía mayor, como hoteles y restaurantes, esparcimiento, pero digamos, este gráfico lo que muestra es la crudeza de la situación en el sector real de la economía, y de ahí, en forma muy escueta, en menos de un minuto, uno podría decir que surgen claras una serie de lecciones respecto de cómo enfrentar esta situación. Del lado de la oferta, la disparidad, la heterogeneidad de situaciones lleva a que sea inevitable que entre las empresas y los trabajadores de cada sector, de cada rubro, de cada lugar del país, se puedan realizar acuerdos entre partes, porque la legislación general del mercado de trabajo de ningún modo puede cubrir y contemplar estas situaciones. Eso puede ayudar del lado de la oferta a evitar consecuencias mayores en términos de quiebras, en términos de despidos, etc. Del lado de la demanda, lo que surge es que no hay magia posible, más con las limitaciones fiscales que tiene la Argentina, no hay magia posible, es decir, de esta experiencia surge que hay que dosificar el esfuerzo, focalizar el esfuerzo, porque en los números de Marcelo Capello, que obviamente pueden ser actualizados en cualquier momento, el déficit fiscal de este año apunta a 5 puntos del PIB como déficit primario, y todo ese financiamiento de ese déficit descansa en una sola fuente, que es la emisión monetaria. Bueno, les quiero decir que la experiencia argentina, el impuesto inflacionario, nunca pudo recaudar más de 4 a 5 puntos, sin consecuencias muy, muy negativas para la economía. Entonces, la posibilidad de financiar un déficit fiscal superior a 4 o 5 puntos del PIB con emisión monetaria está cuestionada por la historia de nuestro país, donde intentar forzar la maquinita más allá de ciertos límites genera efectos o consecuencias mucho peores de los problemas que se quieren solucionar. Esas dos conclusiones, por el lado de la oferta y de la demanda, de este gráfico tremendamente preocupante, que forma parte del informe semanal que estamos preparando y que se difunde mañana jueves. Gracias. Le damos la palabra a nuestra presidente, señora María Pía Astori. Bueno, gracias Guille por estar con nosotros, y queríamos saludar a todos e invitar, gracias Jorge también por tus palabras, y a todos los economistas que siguen trabajando desde sus casas, y bueno, invitarlos el martes que viene, que va a estar Juan Carlos de Pablo con nosotros también contándonos cómo ve la situación. Bueno, un beso a todos y gracias, que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Chao, chao, muchas gracias.